Hola Libra, bienvenidos a Cama Tarot. Yo soy Asier y vengo a través de tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traernos las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá. Recordarte, Libra, que son lecturas generales, así que si hubiera algo que no resonara contigo, tienes que dejarlo marchar. También quisiera aprovechar dicha oportunidad para agradeceros y daros las gracias por todo vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios, por todos los que estáis suscritos y los que os suscribís día a día. Atraiga su alma gemela. Oraciones, afirmaciones y visualizaciones le ayudarán a encontrar a su alma gemela. Ya sabéis, tenéis que ser más positivos, tenéis que creer más en vosotros, confiar en vuestras aptitudes. No os bloqueéis. Recordad que lo que tú crees es lo que creas. Vamos a ver, vamos a conectar con la energía del Libra. Abrimos con la energía del Diablo, con la tentación, junto a un 2 de pentáculos y el juicio. Parece ser que hay un pasado, ¿vale?, que no hizo las cosas quizás de la mejor manera. Yo me atrevo a decir que aquí hubieron terceras personas, o si más no, cierta tentación. Las cosas no se hicieron bien, eso está claro. Aquí se intrometió a alguien. Lo que no puedo ver con tanta claridad si fue una infidelidad o que se le diera cierta autoridad, cierto poder a una persona fuera de la conexión que no mereciera tenerlo. Por ejemplo, ese suegro metiche, ese cuñado manipulador, esa amiga tóxica, ¿no? Ya sabemos, hay un poquito de todo. Yo siempre os digo que cuando estéis en una pareja, cuando estéis en una conexión, está bien que os aconsejen, está bien que os ayuden, pero cuidado que no siempre esas palabras, esos consejos serán por tu bien. Yo aquí veo como había una conexión bonita, estable, con futuro, y una tercera persona decidió inmiscuirse aquí, en la gran mayoría de los casos. Lógicamente no hay que culpar a esa persona, sino al que permitió que esto sucediera. Eso hay que ser consciente de ello también. Pero digamos que como fue una situación injusta, ¿vale?, el destino quiere que se haga justicia, ¿vale?, y la manera que tiene de hacerlo, de demostrarlo, de hacer que las cosas en cierta medida cambien, es así, haciendo que este pasado y tú regreséis, o al menos tengáis una comunicación, para que tú a raíz de ahí decidas qué hacer o qué no hacer al respecto. Yo te puedo decir que este pasado te añora, incluso me atrevo a decir que te desea. Espero que algún día me perdones. Mirad. Espero que algún día me perdones, dice. Me dicen que te saco otra carta más. El amor puede conllevar sacrificios. Evalúa a qué estás dispuesto a renunciar. A veces, cuando realmente queremos a una persona, tenemos que tomar ciertas decisiones, ¿no?, tomar ciertas posturas. Y hay que pensar hacia dónde estamos dispuestos o qué estamos dispuestos a hacer para que realmente el amor perdure y salga hacia adelante. Vamos a ver los que estáis conectando con una persona que os gusta, que os atrae, que os llama la atención, pero que no sois pareja ni nada. Bueno, parece ser que aquí puede haber un futuro, un avance importante. Lo que pasa es que noto mucho, ¿cómo decirte?, esos obstáculos, ese miedo, ese bloqueo mental.
como que puede haber una conexión enorme, cargada de sentimientos, cargada de amor, pero hay mucho bloqueo. Dirás, ¿cómo que cargado de amor si aún no somos nada? Lógicamente esto no es para todos, pero sí que es cierto que noto que muchos de vosotros estáis conectando con una persona con la cual realmente hay ese feeling, ¿no? Hay esa conexión. A ver, no voy a decirte que está enamorada de ti, porque tampoco es así, pero es como cuando tienes ese cariño especial hacia una persona, que te gusta compartir tiempo, ¿no? Yo sé que muchos ya estáis en este proceso y te decís, no, en serio, me estás contando, si apenas he cruzado 3 palabras con esta persona. Esto es lo que va a suceder. Cuando realmente permitas que vuestra conexión, vuestro lazo, el vínculo que os une, se desarrolle, permitiréis que esta conexión fluya como una reina de copas. La reina de copas es una persona llena de amor, de sentimientos, real, fiel, con un gran corazón. Y eso es lo que el destino tiene preparado para ti. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, yo aquí veo que han habido problemas, dificultades, veo la necesidad de una sanación de heridas y veo que después de esta sanación llegará una reconciliación. Muchos de vosotros habéis tenido problemas con vuestra pareja, ¿verdad? También me hablan de la importancia de decirte que hay amor, hay sentimientos, ¿vale? Tu persona especial realmente te quiere. Y me dicen por eso que se va a hacer justicia, que las cosas se van a poner en su lugar y que a pesar de las dificultades, de los bloqueos que podáis tener en el camino, tú y tu pareja, tú y tu conexión, parece ser que estáis predestinados. Siento enormemente una conexión, un lazo, un vínculo enorme entre tú y tu pareja. ¿Qué es lo que te dice tu corazón? ¿Realmente consideras que es la persona apropiada? Porque en muchos casos veo muy marcada esta energía del 2 de copas. Comúnmente también dicen mucho que es la energía de un alma, una llama gemela, ¿no? Lo que sí que está claro es que esto es la energía de una, ¿cómo decirte? Una relación romántica, ¿no? Como el típico cuento de hadas, pero a veces la realidad supera la ficción. Cuando dos personas realmente se quieren, cuando dos personas realmente están dispuestas a luchar la una por la otra, a dar lo mejor de sí, pocas cosas no se pueden lograr. Así que Libra, corazón, enhorabuena, a ti que ya tienes a tu amor a tu lado. Y a los que no lo tengáis, no os preocupéis por ello, puesto que veo que llegará antes incluso de lo que tenéis pensado. También a ti que tengas dudas con el pasado. El destino va a poner las cosas a tu favor para que esta persona y tú tengáis una oportunidad. Pero, en esta ocasión, deberás decidir qué hacer. Si te conviene o si no te conviene permanecer junto a una persona así. En esta ocasión no me puedo mojar. Otras veces digo sí, adelante, otras veces no. No me deja ver con más claridad. Es una lectura general y siento que hay como dos caminos muy diferenciados, ¿no? Algunos sabéis de sobra que no tenéis que volver con esta persona por esto, por aquello. Otros estáis con la duda. Y esa es la incertidumbre. Porque muchos de los que estáis con la duda volveréis a repetir patrones y no servirá de nada esta vuelta. Pero hay algunos de vosotros que el regreso de esta persona no es casual. El regreso de esta persona es cuando realmente se ha dado cuenta de los errores que ha cometido, viene con una mejor versión de sí mismo y es lo que te quiere ofrecer. Así que en estos casos que la cosa ha sido un poco difícil, te recomiendo dos cosas. La primera y más importante, que hagas caso de tu intuición, no de las cartas, ni la lectura ni nada. Pero si quieres reforzarlo, te recomiendo que mires la lectura de tu ascendente. Dicho esto, corazón, muchas gracias por haber llegado
a estas alturas del vídeo. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios con la palabra participar, encantado voy a apuntarte en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido de ti. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós, corazón. Bendiciones.